donde estamos viendo este taller sobre las profetizas en las Sagradas Escrituras. La palabra de Dios en labios de las... Vamos a ver, ¿de quién hablamos en el día de ayer? De Miriam. Recordemos entonces que aquel que es llamado, el ser humano que es llamado a ser profeta, es el ser humano que comparte los mismos sentimientos de Dios. El profeta comparte los mismos sentimientos de Dios. La profetisa entra en sintonía ¿con quién? Con Dios. Lo llamamos aquella que recibe el patos de Dios, que son los sentimientos de Dios por el mundo. Las Sagradas Escrituras muestran a un Dios que se preocupa, muestran a un Dios que siente, que padece, que camina con su pueblo. Allí entonces, cuando Dios está preocupado por una situación, cuando Dios está contento por una situación, surgen profetas y profetisas que comparten el querer de Dios para la humanidad. En el día de ayer veíamos a Miriam y decíamos que su nombre etimológicamente significaba amargura, angustia, pero que también venía de una rama que significaba amada. Entonces Miriam era la amada, la amarga, pero la que convirtió su amargura ¿en qué? En canto, en amor. Veíamos también entonces que ella le recordó al pueblo siempre que había sido liberada. Esto de dar el paso ¿hacia dónde? Hacia el desierto. Porque iban a enfrentar el desierto. Y ella, ante todo, que había sido una luchadora, una fajadora, a pesar de su avanzada edad, supo darle al pueblo la ley y el amor cantado. Entonces decíamos claramente que donde quiera que haya alguien que cante, a pesar del sufrimiento de su vida, allí se sigue levantando ¿qué cosa? La profecía. Allí se sigue levantando una Miriam. En el día de hoy, segundo día, vamos a ver a dos profetisas. Una se llama Débora y la otra Hulda. La profecía aquí es discernimiento y es conciencia del pueblo. En estas dos mujeres, la profecía es discernimiento y es conciencia del pueblo. La historia de Débora está en los capítulos 4 y 5 del libro de los jueces. Allí se dice, a un resumen de los dos capítulos: Débora profetiza, mujer de Lapidot, juzgaba a Israel en aquel tiempo. Ella mandó a llamar a Barak y le dijo: ¿no te ha ordenado el Señor Dios de Israel lo que tú no quieres hacer? Entonces, después de conseguir la victoria, Débora y Barak entonaron este canto. Débora entonces era la única jueza dentro de los jueces de Israel. Veamos entonces la historia de Débora y la historia de Hulda. La historia de Hulda está contenida en dos textos. En Segunda de Reyes 22, 14, 20. Entonces el sacerdote Hilcías y el pueblo fueron a la profetisa Hulda, y ella le dice: así dice el Señor Dios de Israel, yo traigo mal sobre este lugar, pero el rey de Judá serás salvo porque tu corazón se conmovió y te humillaste delante del Señor.
yo también te he oído. Serás recogido en paz a tu sepulcro, y tus ojos no verán el mal. Esta misma historia tiene un paralelo que la encontramos en 2 de Crónicas 34, 22, 28. Es la misma historia. Tenemos entonces dos mujeres, diferentes épocas, pero ambas fueron ¿qué? Profetisas. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer esta noche? Vamos a poner a contextualizar. Después de Miriam, la profecía de Israel entra en una nueva etapa. El pueblo ya no era el pueblo que iba a peregrinar por el desierto. Ya era un pueblo que se encontraba ¿dónde? En la tierra. Era un pueblo que estaba instalado, organizado y empezaba a tener estructuras. El pueblo que hacía tener memoria de las victorias que Dios le había concedido. Justo a esta consolidación, es decir, el pueblo se estaba consolidando, vinieron ¿qué cosa? La fragilidad y los problemas. Vinieron amenazas externas, divisiones internas, pactos, tratos y alianza con otras naciones, y entonces todo empezó como a desgastarse. En este escenario viene la profecía. ¿A qué viene la profecía? A recordar la raíz que yo tengo. El profeta y la profetisa son hombres y mujeres de raíces, siempre. Porque cuando usted tiene raíz, usted puede permanecer en los tiempos difíciles. La profecía se convierte en discernimiento histórico, en una lectura espiritual que orienta al pueblo y custodia la alianza. Los profetas, las profetisas que hacían, por ejemplo, interpretaban la historia, interpretaban cómo Dios se manifestaba a Israel en medio de esas historias. El profeta aparece entonces como intérprete, como aquel que transforma todo en sentido teológico. La historia deja de ser entonces narración cronológica para revelar lo que Dios ha hecho y sigue haciendo en medio del pueblo. En este marco entonces de un pueblo establecido, de un pueblo que ya estaba en la tierra, de un pueblo que empezaba a cansarse, surge entonces la historia, surge Débora y surge Hulda. Ambas entraron, aconsejaron a un pueblo que atravesaba por horas decisivas. Fíjense que Débora, en un tiempo convulso y de muchas disputas, era la jueza que en medio de la opresión y de la dispersión llama al pueblo a la unidad. Hulda, en los días del rey Josías, encontrando el libro de la ley, pone al descubierto que el pueblo se había olvidado de la alianza. Las profetisas entonces aquí hacen que el pueblo despierte. Débora y Hulda reciben entonces el sentir de Dios, un sentir que despierta el corazón. La profecía en ellas se vuelve un acontecimiento que llama al pueblo a comprender el querer de Dios. Por ejemplo, en Débora vamos a ver que se vuelve exhortación
juicio y un llamado a la responsabilidad. Ante muchas situaciones, nosotros tenemos que tomar la responsabilidad de nuestra vida, de nuestra familia y de Puerto Rico. Nosotros no podemos dejar en manos de otros la responsabilidad de nuestra nación, de nuestra familia y de nosotros mismos. En Judá, la historia, la profecía se vuelve entonces perdón de los pecados a su anuncio de las consecuencias, y se abre un espacio para que el pueblo vuelva a retomar, para que el pueblo vuelva a conectar con Dios. La profecía entonces es un ministerio que devuelve a Israel a su antiguo pacto con Dios. La profecía entonces es la gracia de ver lo que otros pasan por alto. Ser profeta, ser profetisa es ver lo que otros pasan por alto, de decir lo que duele, de custodiar la alianza para que no se disluya. Esto es sumamente importante. ¿Cuántos de nosotros no vemos realidades importantes y a veces la callamos o queremos pasarla por alto? Estas mujeres no pasan eso por alto. Veamos entonces nuestra primera profetisa de hoy. ¿Cuál es la primera profetisa? Débora, profetisa y juez, mujer de discernimiento y de conducción espiritual. Empecemos por el nombre. El nombre de Débora en hebreo se escribe Deborah, terminado en H. Paradójicamente significa abeja. Y uno llega y dice, ¿y qué tiene que ver este nombre de abeja con la historia de Débora? ¿Hay alguna Débora allí? No, está bien. En la escritura, ya lo hemos dicho antes, el nombre contiene vocación e historia. Nosotros sabemos que la abeja es pequeña, vulnerable, pero a pesar de esa fragilidad, crea uno de los alimentos más nutritivos y dulces, que es la miel. La presencia de la abeja anuncia fecundidad. Si no hay abejas, no hay fruto, no hay alimento. Ellas son las que se encargan de polinizar todas las otros árboles. Ahora, ese trabajo de la abeja es oculto. Hay un esfuerzo que no se mira. En el horizonte bíblico, la miel que evoca la promesa. Recuérdense, le daré una tierra que emana leche y miel. Y la palabra de Dios es comparada también como miel al paladar. La tierra dada por Dios, entonces, es anuncio de que la sabiduría de Dios llega por los labios. Llamarse Débora es llevar consigo entonces una misión. ¿Cuál es esa misión? Es traer vida de una tierra herida, dar sentido en medio del cansancio del tiempo, engendrar dulzura aun cuando uno experimente cansancio. ¿Cuántos de nosotros no nos cansamos? Y a veces estamos hasta agotados de la vida. Recordar entonces a Débora y su nombre nos dice que puede haber dulzura aún en la vida que nosotros estamos llevando. Hay algo también importante de las abejas. El nombre de las abejas remite también a zumbido, a vibración. Y esto se aproxima
a un término hebreo que se llama dabar, que significa palabra. Débora es abeja porque en ella vibra la palabra de Dios. Fíjense que si vamos al capítulo 4 del libro de los Jueces, dice el versículo 1, cuando murió Ehud, los israelitas ofendieron de nuevo al Señor con su conducta. El pueblo se había alejado de los lineamientos del Señor. Aquí entonces irrumpe una mujer, entra una mujer que hace resonar en el interior del pueblo la palabra conversión. Ella se preocupa porque el pueblo se ha desvirtuado y ante la amenaza que experimentaba Israel, ella despierta a Barak, convoca a las tribus y pone al pueblo en movimiento. En ella el murmullo se convierte en llamado. La vibración se convierte en un acontecimiento. Por eso Débora convoca al pueblo a la victoria. Hay algo también bonito de este ser abeja. Ser abeja también implica comunión. Fíjense que las abejas en que viven, en colmenas. La abeja vive para la colmena, produce para otros, organiza, orienta, fecunda. Sin embargo, la abeja no se siente inútil, nunca. Siempre trabaja orientada hacia la colmena. Débora, que como dice el texto, se sienta bajo su palmera, a ella acude el pueblo. Debajo de su palmera acude el pueblo ¿a qué? A buscar juicio y a buscar discernimiento. Ella es la mujer que crea comunión. Ella se convierte en un punto de convergencia. Ella crea un espacio donde los otros pueden ir para ser escuchados. La profecía de esta mujer crea comunión. Y por eso las tribus que estaban rotas por el pecado volvieron a unirse. Este espacio de la comunión nos toca directamente a cada uno de nosotros. Muchas veces nuestras relaciones se ven rotas. Hay vínculos que se han roto, incluso en el medio de nuestras familias, en el medio de nuestras comunidades. ¿Qué nos hace consciente Débora? Débora dice que yo, siendo miel, puedo unir la comunidad, puedo entrelazar de nuevo lo que se ha roto, puedo construir de nuevo comunión. Hay un refrán muy antiguo que dice que más llama una gota de miel que un barril de hiel. Más llama una gota de miel que un barril de hiel. La hiel es amarga. La hiel no permite que la gente se congrega. Entonces, nuestra querida Débora, como le decía, se conecta con Dabar. Su voz despierta y su miel tiene un sabor de alianza. Por eso Débora representa una figura profética, porque su autoridad nace de la fecundidad interior. Débora no retiene la miel, la entrega. Ella no se guarda. E incluso en sintonía con Miriam, también ella canta.
Por eso su nombre revela la misión de su corazón. Una mujer cuya vida produce sentido para otros. Una vida cuya vida produce sentido para otros. La profetisa y el profeta viven produciendo sentido para otros. Cuya presencia da fortaleza en medio de la fragilidad. La profecía entonces se convierte en el arte de destilar a Dios en el tiempo hasta que el pueblo vuelva a saborear de nuevo la victoria de Dios. Fíjense, Miriam había cantado cuando el pueblo había obtenido la victoria. Ahora que el pueblo estaba en amargura, en desazón, se había desconectado, vuelve y nace otra profetisa que vuelve a devolverle al pueblo el canto, vuelve a devolverle al pueblo la alegría de la victoria. Débora era una profetisa que juzgaba, era jueza. Por eso el libro la identifica con doble función. Débora profetiza, juzgaba a Israel en aquel tiempo. El texto añade que se sentaba bajo la palmera y que desde ahí los hijos e hijas de Israel subían hacia ella. Esta imagen de la palmera recuerda una historia, yo no sé si se hizo famosa acá, la compartía con alguien, pero sí se hizo famosa fuera de Puerto Rico. Cuando vino el huracán María, y ustedes vivieron esa experiencia más que yo, hubo un lugar, ahora no recuerdo el nombre, donde la capilla perdió hasta el techo. Dicen aquí que era Guánica. Pero esa historia salió en mi país. ¿Por qué? Porque la capilla estaba totalmente destruida y la gente se sentaba debajo de 3 palmas a rezar y a celebrar. Y cuando entrevistaron a una de las señoras después de mucho tiempo y le preguntaron, ella dijo, la capilla no se cerró, solamente se cambió de lugar. Y debajo de esa palmera, esa gente pudo recomenzar, pudo reconectar y pudo mantenerse. Yo me imagino que deben haber muchas historias como esta que le estoy haciendo, pero esa se hizo famosa y se hizo viral en otros países, los que se juntaban debajo de la palmera. Fíjense que acá hay una palmera, ella se sienta allí debajo y allí va llevando ¿qué? Juicio y discernimiento. Por eso Débora es una profetisa que escucha a Dios. Fíjense, ella se siente. La postura del que está sentado es que escuche. Pero la postura del que está sentado también es para dar discernimiento. Por eso ella escucha a Dios y lo traduce para el pueblo. Es una autoridad diferente. La autoridad de Débora no nace de la fuerza. Recordemos a otros jueces, por ejemplo, Gedeón, otros jueces que utilizaban la fuerza. Lo de ella es diferente. Su autoridad nace de la relación. Su autoridad nace de la interioridad. La escena del subir a ella es simbólica. El pueblo asciende porque quiere elevar el juicio. El pueblo asciende porque quiere a alguien que le saque de la confusión. Por eso, al subir a Débora, ellos buscan que su historia de nuevo se entrelace con la alianza. Débora profeta, Débora jueza. ¿Cómo era? Débora profeta, Débora
Juzgar significa restablecer el orden querido por Dios. Vamos a darle. Claro. Antes de pasar al otro tema. Ahí está ahí pegado. Miren, yo quisiera que ustedes, igual que yo, tuviéramos conciencia que la palabra de Dios es un relato para cambiar nuestra conciencia. Porque no es tener datos de Débora, es lo que Débora nos invita hoy. Pues miren, Débora, durante su gobierno, fueron 40 años de paz. 40 años de paz. Y más que presentarse como una profetisa o una jueza, ella se quiso presentar como madre del pueblo. Porque no es lo mismo un gobernante que ser que la madre. Eso es otra cosa. Que la madre tiene la capacidad de dar la vida por sus hijos. Pero Débora también no se puede, son básicamente 2 capítulos. Y el pueblo de Israel le falla a Dios. Y entonces lo quiere, hay un militar que lo quiere invadir. Y Débora se convierte no solamente en gobernante, sino en militar también. A tal punto que los guerreros decían que hasta que Débora no se levantaba, no iban a pelear. Entonces, vemos una mujer, a mí me encantan las edades, ¿no? No dice cuántos años tiene, pero se puede deducir que tenía aproximadamente 60 años. Y aquí a los 60 años todo el mundo se quiere que retirar. ¿Y sentarse a dónde? A ver qué, Netflix. Es que es un desafío. Yo hablaba con esa santa mujer hoy, y yo le decía que vivimos en una sociedad de descarte, donde los viejitos nos van echando a un lado. Y entonces, aquí vemos una mujer que se empodera de un pueblo y dirige un pueblo. Y hasta los hombres le obedecían. Pero porque por su autoridad moral. Y eso es muy interesante y un reto para la iglesia de hoy y la que viene. Y para que ustedes cambien la mentalidad. Que la iglesia no es cosa de hombre. ¿Quién le dijo? Como dijo Miriam a Moisés, ¿quién dijo que los hombres son los únicos que tienen el espíritu? Mientras otros gobernaron a Israel, estuvieron que pelear. Cuando Débora gobernó, hubo que paz. Entonces, mis queridos amigos, es importante que nosotros tomemos conciencia que no nos podemos sentir viejos, porque si ustedes ven, hay una gente en Puerto Rico de hacernos sentir que viejos. Lean la prensa, todos los meses en Puerto Rico, viejo. Entonces, ¿quiénes gobiernan? Los niños. Y muchas veces los niños nos complican la vida. Entonces, ustedes, como Débora, todavía son parte activa de su familia y todavía son parte activa de la sociedad de Puerto Rico, pero más de la iglesia. ¿Pero más de qué? La iglesia. Y tenemos que ir quitándonos esos paradigmas de pensar que quien tiene que gobernar la iglesia es un hombre, o el que tiene que gobernar la parroquia es un hombre. ¿Quién dijo eso? Dios habló por mujeres que jugaron roles fundamentales en el pueblo de Israel. Y lo hicieron ¿qué? Muy bien. Y lo que Dios hizo antes, puede volver a hacer lo que hoy.
Pero acuérdense que vivimos en una sociedad machista y en una iglesia machista. Y muchas veces los cambios no se dan por la rigidez mental de ustedes. Los cambios no se dan ¿por qué? Seguro. Y por desconocimiento de la palabra de Dios. ¿Y por desconocimiento de qué? Exactamente. Entonces, venir aquí, que se lo agradezco, no tengo con qué pagarme, pero seguir viviendo de la misma manera y con los mismos esquemas mentales, eso es perder ¿qué? El tiempo. Perder el tiempo. Entonces, que nos quede claro que es una mujer que en un momento de crisis el pueblo confió en ¿quién? En ella. Confió en ella. Podríamos decir, cuando los pueblos tienen crisis, casi se olvidan de Jesús y sacan aquí a la vida. Hoy en México, donde mataron al narcotraficante, sacaron, creo que la Virgen de la Paz o de la Reconciliación, a caminar por el pueblo, a hacer procesiones, para que la gente baje la angustia. Pero una cosa importante de Débora es que los humos no se le subieron a la cabeza. Es un problema. Tú puedes tener un don y el don te cierra la mente. Débora nunca perdió su sentido de mujer, de madre y esposa. Aunque no se mencionan los hijos, estuvo casada. Pero ella quiso presentarse. Y ambas, ayer ¿qué fue? Miriam. Y aquí vemos a Débora que pone su ser mujer al servicio de Dios. Y como decía Santo, ambas cantaban, y que no se nos olvide lo que decía San Francisco de Asís, que el que canta ahora 2 veces. Y sobre todo, Débora, en un momento de tanta crisis, mantuvo la esperanza en el pueblo. ¿Mantuvo qué? Exactamente. Entonces ustedes y yo, el mundo está en crisis, las familias están en crisis y necesitamos muchas Déboras que nos hagan soñar que hay un mundo totalmente distinto y posible cuando le obedecemos a Dios. Porque Débora tuvo que actuar cuando el pueblo le falló a Dios y se convirtió en la memoria histórica del pueblo. Se convierte en la memoria de Dios para que el pueblo vuelva a Dios y encuentre el sentido de su vida. Que Dios lo bendiga. Y la primera enseñanza es que ayer, ¿cómo se llamaba? Miriam. Era también una persona que anciana. Entonces yo no quiero verla a ninguno de ustedes que se me sientan vieja ni viejo y que se sientan excluidos de la iglesia, de su casa y de Puerto Rico, porque todavía tenemos muchas cosas que aportar, porque estas caras no pasan ¿qué? De largo, ¿de acuerdo? Y por último, quisiera aportar algo de Miriam ayer, y es que Miriam pudo hacer lo que hizo porque no se fijó en lo que no tenía. Acuérdense que ella no tuvo esposo, ella no tuvo hijo, y sin embargo no cae en la tentación de las otras mujeres que le están pidiendo un hijo a Dios. Como Ana, ¿recuerdan Ana? Que quiso parir, pero te dejo, solamente era por tener el hijo. Te lo voy a consagrar en el templo y te lo voy a dejar. Débora no se fijó en sus limitaciones, sino que centró toda su vida en Dios. El Padre Claret tiene una frase que dice: Dios para mí es suficientísimo. Y estas 2 mujeres hacen de Dios y de su servicio a Dios su razón de vivir. Hasta ahorita. Bien, después de esa primera cápsula, vamos entonces a continuar con el segundo punto, donde dice Débora jueza.
Juzgar a nivel bíblico significa restablecer el orden querido por Dios. Ese juzgar implica una liberación de la opresión y reorientar al pueblo extraviado. Cuando yo juzgo a alguien, miren que nosotros vivimos haciendo juicios todos los días, pero el juicio tiene que ser diferente. Nosotros juzgamos para el chiste. Débora juzgaba ¿para qué? Para restablecer lo que Dios quería. No era un juicio dañino, era un juicio que ayudaba a la comunidad. Viendo eso, Débora participa de un ministerio importante, porque por ejemplo, Samuel era juez, escuchaba y oraba, habían otros jueces, pero mientras Samuel juzgaba desde el santuario de Gilgal, Débora ¿desde dónde juzgaba? Desde debajo de una palmera. ¿Qué nos está diciendo ya ella? El juicio tiene que llegar a los espacios cotidianos, pero no el juicio que yo hago constantemente, sino el juicio que quiere restablecer el orden. Y le decía el padre Danilo que ustedes, aunque tengan avanzada edad, tienen que ayudar a restablecer el orden, a restablecer lo que Dios quiere para Puerto Rico. No podemos dejarnos vencer. Y Débora despierta en nosotros esa pasión. Ella ejerce un juicio que ayuda al pueblo a leer su situación. Y leyendo su situación, entonces su palabra ordena y libera. Nace entonces, aquí vemos a una mujer que condensa algo propio del profetismo. La profetisa o el profeta es aquel que permanece en el consejo del Señor y da el consejo del Señor. La profetisa o el profetisa es aquel que permanece en el consejo del Señor y da el consejo del Señor. Permanecer en el Señor implica que luego esta persona se coloque en sintonía con el pueblo. Mencionaba el padre que Débora no se subió por lo alto, no se llenó de orgullo. Ella consultaba a Dios y ¿qué hacía? Entraba en contacto con el pueblo. Aquí hay un doble movimiento importante en Débora: escucha y envío. Escucha y envío. Ella contempla el accionar de Dios y conduce al pueblo. Allí, en medio de la opresión cananea, ella se convierte en decisión y motiva y aglutina a toda una nación para que siga obrando. Les invito a acudir, por ejemplo, en el capítulo 4, al versículo 14 en sus Biblias. Jueces 4, 14. Fíjense que ustedes que leyeron el texto saben que Barak estaba dudando cuando Débora le da el querer de Dios. Y miren lo que le dice Débora. Entonces Débora dijo a Barak: ánimo, que en este día el Señor va a entregar a Sísara en tu poder. El Señor va delante de ti. Vamos a repetir esa frase. El Señor va delante. Jueces 4:14. Debería ser una frase que nosotros la tuviéramos siempre como pie de lucha.
porque a veces también nosotros vamos teniendo miedo de todo lo que vamos a enfrentar. Y miren lo que dice esta mujer, y con esto le levanta el ánimo, no tan solo a Barak, sino a todo el ejército de Israel. Le dice: el Señor va delante de ti. En muchas situaciones que nos encontramos nosotros, debemos seguir diciendo eso: el Señor va delante de nosotros. El profetismo de Débora mezcla la autoridad, la sabiduría y la fecundidad espiritual. Fíjense que su autoridad nace precisamente de su ser mujer. Ella, desde su ser mujer, entonces conecta con el pueblo, y desde ahí se convierte en una mujer sabia que produce entonces no tan solo la victoria física, sino una victoria espiritual para el pueblo. El pueblo se convierte y el pueblo cambia, vuelve a los lineamientos de Dios. Por eso Débora también canta. En el capítulo 5, ella retoma la tradición de Miriam. Allí hace una expresión profundamente reveladora: hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Jueces 5, 7. Fíjense lo que es capaz de hacer una sola mujer cuando se levanta. La opresión, la falta de alianza que el pueblo había estado mientras, después de la muerte de Ehud, Débora dice: yo tuve que levantarme. Se levanta, y se levanta no como cualquier cosa, como madre de Israel. Ya el padre le mencionaba lo importante que es ser madre. Ayer yo le decía que las madres tienen la particularidad de tener exigencia y ternura. Exigencia y ternura. Ahora, algo bonito, porque el texto tampoco narra que Débora haya tenido hijos. Pero miren cómo esta mujer es capaz de extender su maternidad. Cómo es capaz de extender su maternidad fuera de los límites de su sangre. ¿Cuántas madres no necesita Puerto Rico? ¿Cuántas madres no necesita el pueblo de donde usted es? Allí usted puede levantarse y convertirse en un estandarte. Como dice aquí, la profecía femenina se asocia aquí a maternidad espiritual. ¿Por qué? Porque usted es capaz no tan solo de llevarse usted puede llevar a un pueblo, usted puede llevar el miedo y la esperanza de un pueblo y llevarlo a buen fin. Débora entonces nos revela que un profeta y una profetisa son aquellos que ayudan al pueblo a levantarse, a ponerse de pie. Su vida se vuelve un lugar de claridad, de ánimo y de responsabilidad. Incluso en los problemas más concretos y específicos, allí donde están las personas reales, con situaciones reales, tiene que levantarse una Débora para animarnos. Desde esta figura comprendemos que la profecía se encarna. Ser profeta es encarnarse. Yo ataco mucho en este tiempo algunas experiencias espirituales que invitan a salirnos de esta realidad. O bien saben ustedes que es algo, creo que lo dominan acá, que mucha gente incluso está dejando Puerto Rico y se está yendo de Puerto Rico. En vez de nosotros irnos de Puerto Rico, ¿qué tenemos que hacer? Encarnarnos en nuestra realidad.
acompañar, aconsejar, sostener procesos, levantar a aquel que se está durmiendo. El pueblo que está sufriendo tiene que encontrar en nosotros una palabra que oriente. Digámosle al que está al lado de nosotros la frase de Jueces 4:14. El Señor va delante de ti. Dígaselo al que está al lado suyo. El Señor va delante de ti. Bien, fascinante la historia de Débora, Pero vamos a pasar. Vamos a pasar a Hulda, otra profetisa. Siglos más tarde, después de Débora, durante el reinado de Josías, la Escritura vuelve a traer a una profetisa en un momento decisivo del pueblo. Fíjense, las dos profetisas, Débora y Hulda, han aparecido en momentos decisivos, cuando no había liderazgo y el pueblo estaba por perderse. Allí nacen estas guardianas de la alianza. El nombre de Hulda significa tejedora o aquella que hilvana, lo que representa el papel de una profetisa: ser mediadora entre Dios y su comunidad. Fíjense, el pueblo ha encontrado el libro de la ley en el templo. El libro de la ley, ¿qué debería haber sido? Debería haber sido el centro de la vida del pueblo. Sin embargo, aparece lleno de polvo y olvidado. El rey se estremece, rasga sus vestiduras y reconoce la gravedad del momento. Israel se había alejado de la alianza. ¿Qué hace entonces el rey? El rey busca una palabra que discierna el acontecimiento, que nombre con verdadera palabra lo que ha acontecido y que sitúe al pueblo de nuevo en los caminos del Señor. Por eso hacen un solo gesto. Segunda de Reyes 22:14. Fueron a ver a la profetisa Hulda. Hulda vive en Jerusalén, cerca del templo. Su cercanía expresa una profunda vida arraigada en la palabra y una memoria de la alianza. Ella es la mujer que encarna la escucha vigilante, que se mantiene cerca del templo porque mantiene su fidelidad y sabe resistir el desgaste del tiempo. Mientras la ley había sido olvidada, Hulda la mantenía escrita en su corazón. Por eso ella puede interpretar el libro que ha sido encontrado. Y fíjense que ella no lo recibe como novedad, sino que la recibe como algo esperado, como una verdad esperada y anhelada. La palabra de Hulda es una palabra que invita al ardor en medio de la infidelidad del pueblo. Hay algo bonito en esta profetisa. Ella nombra el pecado por su nombre, reconoce las consecuencias
y dice el resultado que puede tener la ruptura con la alianza. Sin embargo, en medio de eso, ella también anuncia misericordia y le dice a Josías, le anuncia que su juicio será promesa de paz porque había mantenido un corazón humilde y dispuesto. En Huldad la verdad no aplasta, purifica. El juicio reorienta. Su palabra abre una grieta que había sido cerrada. Esto es muy importante porque aquí se revela otra dimensión clara del profetismo: ser conciencia espiritual de una comunidad. El profeta y la profetisa es aquel que ayuda al pueblo a confrontarse con Dios, a mirarse sin defensas y a escuchar lo que la rutina religiosa había silenciado. Muchas veces nuestros esquemas, nuestros rituales religiosos van silenciándonos. Huldad entonces coloca al pueblo de frente a Dios y le dice claramente lo que el pueblo no quería escuchar. Su profecía entonces se vuelve conciencia, hace resonar la voz divina allí donde el culto había continuado sin conversión. Muchos profetas clásicos varones habían denunciado esto. Ella lo hace con una acción, porque a veces queremos el culto y la liturgia para anestesiar mi conciencia y para tranquilizar mi alma, y no me comprometo con las realidades que están exigiendo cambio en la sociedad. Huldad hace resonar la voz divina allí donde el culto había continuado sin conversión. En ella Dios vuelve a colocar su palabra. Huldad muestra que la profecía auténtica no consiste en añadir nuevos discursos, ni en buscar nuevos retiros, sino en devolver a la comunidad a la escucha fiel de la palabra de Dios. En Huldad encontramos un oído afinado para reconocer los movimientos de gracia. En medio del anuncio del juicio, ella discierne algo nuevo en el corazón del rey. Y ella le dice al rey: tu corazón se ha conmovido. Fíjense que es la mujer que es capaz de decir verdades, pero es la mujer que también es capaz de ver el corazón que se enternece, que se conmueve. En hebreo, ahí se encuentra un verbo importante que es el verbo caná, que significa ablandarse, doblegarse, dejarse tocar, renunciar a la dureza. Ella ve claramente que el rey se ablanda, se doblega, se deja tocar y renuncia a la dureza. La figura de Huldad revela que la profecía se ejerce también en una custodia de la ley, de la palabra, pero que la sabe interpretar como una realidad viva. Ella miró el libro encontrado y lo convierte en un acontecimiento espiritual para tocar las raíces del corazón del pueblo. Ella busca que el pueblo se doblegue, que el pueblo deje la dureza. Huldad ilumina todo un camino
de discernimiento espiritual. Ella está marcada por el celo por las cosas de Dios. Ese celo le ayuda a tener una conciencia viva de la alianza, buscando cuando el pueblo ha dejado de lado los lineamientos de Dios. Así, el profetismo en ella, además de verdad, encuentra a una mujer que sostiene en momentos de debilidad. Las mujeres son especialistas en sostener en momentos de debilidad. Por ejemplo, yo sé que en estos días hubo aquí mucha gripe. En mi casa, cuando a todos nos daba gripe, mi padre se acostaba con los 4 hijos y mi madre tenía que sostener a la familia completa. Las mujeres son capaces de sostener en los momentos frágiles. Tienen la firmeza y tienen la ternura. Y aquí es donde es fuerte Huldah. Ella sabe sostener en el momento del dolor, en el momento donde se apagaba la esperanza. Ella vuelve y encarna la lectura de la ley que devuelve al pueblo a la conciencia. Ella comunica entonces una verdad para todo el que quiera que su corazón sea tocado. Por eso, ella juzga porque ha sido alcanzada primero por la palabra. Interpreta porque ha permitido que la escritura la hiera, y la recrea porque vive de la escucha. Desde esta perspectiva, Huldah ilumina todo Israel con un discernimiento espiritual. Ella acompaña, enseña y predica, y anima a la comunidad en medio de una situación difícil. Ella se sitúa entre el texto escrito y la vida, entre la tradición recibida y la historia concreta. Ella realiza lo que dice, por ejemplo, Nehemías 8:8. Leían en el libro de la ley de Dios con claridad, explicando el sentido de manera que se comprendiera la lectura. Esta profetisa se vuelve intérprete, mediadora de sentido, puente entre la escritura y el corazón humano. Su palabra ayuda a percibir lo que Dios dice hoy. ¿Cómo podemos nosotros aplicar a Huldah en este tiempo? Tanto en Débora y en Huldah encontramos dos rostros de una etapa madura de Israel. Débora aparece en tiempos de dispersión y opresión. Huldah aparece en una hora de reforma y purificación. Débora se sitúa en una encrucijada política y militar. La otra se coloca en el umbral del templo, donde ha sido encontrada la escritura. Fíjense que ahí hay dos escenarios donde nosotros tenemos constantemente que interactuar: la política y el templo. Sin embargo, ambas comparten una misma raíz, porque no importa el lugar donde usted esté, siempre y cuando usted comparta los sentimientos de conversión y de comunión de Dios. En Débora,
La comunión se vuelve energía que despierta al pueblo. Un pueblo que estaba desmotivado impulsa a tomar decisiones, abre caminos de liberación. Y en algún momento nosotros tenemos que colocarnos en ese estrecho para crear conciencia, despertar y motivar. En Judá se vuelve lucidez que confronta y purifica. Ella devuelve al pueblo al centro. El pueblo va y le dice: hemos encontrado el libro. Y ella le dice: ustedes han olvidado la alianza. Son dos modos distintos de la misma gracia, pero que dejan ver claramente que Dios se preocupa por el ser humano. Las dos revelan que la profecía madura se convierte en conciencia histórica y espiritual. Débora acompaña procesos, convoca a las tribus, reanima una esperanza que había estado paralizada, ayuda a leer la opresión como una obra de Dios. Judá, ¿qué hace? Custodia la palabra, interpreta ese hallazgo decisivo y confronta al rey y al pueblo con la verdad de la alianza y crea un espacio de conversión. En ambas, la profecía dejó solamente de ser anuncio. Aquí se vuelve espacio para discernir, para captar lo que Dios quiere, para lo que Dios está diciendo en la historia concreta. Ambas ayudan al pueblo a responder. Por eso, su palabra posee peso interior, porque brota de la escucha y se interna en el pueblo. Frente a Judá y a Débora, Miriam, que fue la profetisa que vimos ayer, aparece como una figura fundacional. Su profecía estalla como canto pascual, recordando la acción liberadora de Dios. Miriam danza después del paso del mar. Débora y Judá hablan en procesos abiertos, complejos e inacabados. Miriam lo hace después que termina el proceso. Estas están en medio de procesos que todavía no terminan y sin embargo siguen hablando, siguen cantando. Puede ser que algunos procesos todavía no hayan concluido en nuestras vidas y algunas situaciones, pero no por eso usted debe dejar de cantar y de insistir. Fíjense que Miriam inaugura a las profetisas. Débora discierne caminos, Judá purifica la memoria agotada. Miriam hace que el pueblo cante, también lo hace Débora. Pero Débora organiza al pueblo, lo despierta, lo lleva a tomar las riendas de su nación y de su destino. Judá lo confronta y lo devuelve ¿a dónde? Al centro. Lo que ustedes están interpretando como algo fortuito, no encontramos el libro de la ley, quiere decir claramente que ustedes se han alejado del Señor. En Miriam resplandece la profecía como alabanza y como memoria. En Débora y en Judá, la profecía se vuelve responsabilidad y conciencia. Nosotros, viéndolas a ellas, tenemos que ser responsables de nuestra realidad.
Las tres pertenecen al profetismo femenino, porque acompañan al pueblo de Israel desde su nacimiento hasta la adultez. Miriam está en el nacimiento, Débora y Hulda están en la adultez. ¿Quién acompaña desde el nacimiento hasta la adultez? La madre. Por eso las tres son madres del pueblo de Israel, porque acompañan al pueblo desde el nacimiento hasta la madurez. El Concilio Vaticano II afirma que el Espíritu conduce al pueblo de Dios a toda la verdad. Ya esto lo habíamos contemplado en estas dos mujeres. Con esa sensibilidad, con esa escucha prolongada, con una valentía espiritual, ellas son capaces de sostener tensiones, conflictos. Y puede ser que usted lo tenga familiares o lo tenga sociales. Pero ella es capaz de, estas mujeres sostenieron al pueblo en medio de esos conflictos. De ellas comprendemos entonces que un profeta siempre se cuestiona, se pregunta, experimenta el dolor, pero nunca deja las búsquedas que nos orientan hacia Dios. Estamos llamados entonces con estas dos mujeres a discernir, pero no cualquier discernimiento, es a discernir lo que hay en el corazón. En estas mujeres la profecía se revela como un corazón en el que Dios puede seguir pensando en su pueblo. Débora y Hulda nos invitan a revisar nuestra relación en la historia y en la palabra. Segunda cápsula. Para que descanse un poco, ¿no? Miren, le van a dar una hojita ahora y es una invitación. Hoy, del 16 de junio al 1 de julio, vamos a ir a los santuarios marianos, a España, Portugal y Francia. Yo voy a seguir en la tónica del Padre. Anoten, yo hice así como él hizo, como un hilo conductor de la coincidencia de Miriam, de Débora y Hulda. La primera coincidencia de ella fue su vocación profética. Se sintieron instrumento de Dios. ¿Se sintieron qué? Instrumento de Dios. Usted, muchas veces venimos a la iglesia y lo que hacemos, decía el Padre Moncho, que algunos de los que están aquí lo conocieron, dice: la gente está empachada de comunión, pero la gente va a misa, nada más quiere comulgar, pero no quiere incidir ni en la familia, ni en la iglesia, ni en la sociedad. Estas mujeres asumen su ser profeta y su responsabilidad en el pueblo de Dios. Segundo, su autoridad no ha sido impuesta ni a la fuerza. El pueblo ha reconocido su autoridad. ¿Y por qué el pueblo ha reconocido su autoridad? Por su fidelidad a Dios, por su coherencia. El cardenal Riani habló en estos días del Papa Francisco. ¿Y qué pasaba con el Papa Francisco? Como estas mujeres, que tenía que autoridad. Pero la autoridad que él tenía, ¿cuál era? Una autoridad espiritual, impuesta, porque era un hombre cabal.
lo que decía, lo vivía. Entonces eso le daba a él una autoridad no solamente ante los cristianos, sino ante el mundo entero. Otra cosa es, de las tres, interviene en momentos de crisis. Aquí hay una coincidencia con la Virgen, y es que la Virgen aparece con Jesús en los momentos de crisis. ¿Cuál es tu actitud y mi actitud cuando en la familia hay una crisis? ¿Cuál es tu actitud y mi actitud cuando en la parroquia o en la iglesia hay una crisis? ¿Salir corriendo? ¿Quedarnos? ¿Cuál es nuestra actitud cuando en Puerto Rico hay una crisis? ¿Qué hacemos? Estas mujeres aportaron a devolverle la esperanza a un pueblo sumido en la pobreza, tanto física como espiritual. Estas tres mujeres fueron personas de oración, hicieron del canto, de la alabanza, de la adoración, su razón de vivir. Miren, aquí en la parroquia el Santísimo está expuesto desde las 7:30 de la mañana hasta la tarde, la semana entera. Y ayer hablaba con alguien, y el otro día hablaba con un sacerdote, y me preguntaba, el padre Emiliano Tardif, ¿ustedes lo conocieron? Él tuvo una profecía y dijo que el día que en una parroquia no se adora el Santísimo, se hunde. Y lo que sostiene esta parroquia de Belén, por donde el padre Danilo ha pasado, es el Santísimo, es la oración. Aquí tenemos, por la gracia de Dios, creo que 100 personas, más de 100 personas, comprometidas a la adoración del Santísimo. Todos los días, hasta los domingos. Y eso es una bendición. Entonces, lo que estas tres mujeres hicieron fue que doblaron sus rodillas y abrieron su corazón para orar, interceder, escuchar a Dios, y fueron profetas porque le hablaron a Dios del pueblo, pero también hablaron al pueblo de Dios. Y dijo Santo algo muy bonito, y quisiera que lo anoten, y es que ellas tuvieron la valentía de decir las cosas por su nombre. Cuando tenían que decir cosas bonitas, lo dijeron, pero cuando tenían que decir las cosas y corregir, lo hicieron. Usted sabe por qué nuestra familia muchas veces está destrozada. Porque ahora se ha convertido de que somos amigos de los hijos y de los nietos. Usted no es amigo de los hijos y de los nietos, ni nada, ni canchachá. Usted es madre. Usted es madre. Y hasta el último momento de sus días debemos velar por la integridad física y espiritual de nuestra familia. Pero también estas mujeres supieron incidir en la sociedad. Ustedes inciden en la sociedad. Aquí hay un problema. Los curas estamos amarrados, no podemos decir nada, porque si decimos una cosa la gente se ofende. Pero también ustedes se han autoexcluido de venir de la sociedad. No puede ser, hay que opinar, hay que decir, hay que hablar, hay que iluminar. Si la sal se vuelve sosa, ¿con qué se la vemos? La luz no se pone para estar debajo de la cama o del cerimín, no. Y por último, este mensaje es para las mujeres. Estas tres mujeres rompieron la estructura patriarcal de su tiempo, donde los hombres tenían el sartén por el mango. Ellas tomaron conciencia que también son parte activa del proyecto de salvación de Dios. Se arriesgaron, trabajaron, se gastaron. Por lo cual, mis queridos amigos,
ustedes, mujeres, tienen que agradecerle tanto al Papa Francisco. Tanto, y al León XIV que ha seguido haciendo lo que el Papa hacía. Ustedes en la iglesia no son solamente siervos para hacer arreglos florales, poner los manteles, dar catequesis y visitar enfermos. Ustedes también tienen un rol profético. Hulda interpretó la palabra. Ustedes pueden interpretar la palabra también. No solamente somos los hombres que sabemos predicar. No. Y saber lo que quiere Dios. Y Hulda conoció tanto la palabra porque la contempló tanto que hasta el mismo rey le preguntó que interpretara la palabra. Por lo cual, llevamos 3 mujeres. No es un taller para venir a tener información, sino para cambiar nuestras estructuras mentales y nuestro rol en la familia, en la sociedad y en la iglesia. Que Dios lo bendiga. Amén. Bien, no sé si hay alguna pregunta de los 2 días que hemos visto. Hemos visto a Miriam, hemos visto a Débora y a Hulda. Sí, bien. ¿Alguna pregunta, comentario, duda? ¿No se está entendiendo nada? ¿Se está entendiendo todo? Aquí hay una. Gracias por iluminarnos con todo este conocimiento. Yo me pregunto si hay algún tipo de sugerencia de cómo nosotros ir rompiendo esas estructuras tan difíciles, especialmente cuando son varones dirigiendo la iglesia, porque es sumamente difícil en algunas parroquias. Estos 3 modelos me han dado a mí algunas ideas, pero me gustaría escuchar de su palabra. Bien, los modelos se rompen de 2 maneras. Hay una manera que yo no la recomiendo, que es la violencia. Pero nosotros hemos visto que estas mujeres, además de ser convocadas por Dios, estaban preparadas para sus específicos momentos. Es decir, cuando surge una necesidad o surge una crisis que puede ser la estructura del hombre no pueda responder, las mujeres van a tener que responder. Ahora, ¿qué yo considero que debemos ir haciendo? Preparándonos. ¿Qué hay que ir haciendo? Creando una nueva cultura. Porque el padre le decía, ustedes, ¿quiénes son las que tienen el poder de la educación regularmente en la casa? Las mujeres. Entonces, si las mujeres teniendo el poder de la educación no pueden ir creando una nueva estructura, la mayoría de las catequistas que son mujeres. Entonces, desde ahí debemos ir sembrando la semillita. El padre mencionaba, pero por ejemplo, yo que terminé mi tesis doctoral, mi asesor de tesis, que no era asesor, era una asesora, era una mujer polaca, biblista, laica. No era religiosa, era una laica dedicada a la investigación bíblica. Y entonces uno dice, también nosotros podemos integrarnos. Y entonces hay algo que yo le llamo la fuerza de abajo. Porque muchos queremos estar en puestos de decisión para empezar a hacer y a romper. Pero yo le llamo la fuerza del pueblo de Dios, es la fuerza que inicia desde abajo.
la fuerza desde la asamblea que empieza a cambiar patrones y a mover ficha, no tan solo con la oración, sino con la orientación. Y estas mujeres en algún momento confrontaron, pero nótese que su confrontación nunca fue violenta. En algún momento va a haber que confrontar algunas realidades y estructuras a ver si responden, pero hay que hacerlo desde una preparación. Yo, por ejemplo, en mi país, yo digo, todavía ya no hemos tenido, por ejemplo, una presidenta, y yo digo, pronto llegará, porque hay tantas mujeres que se han preparado, no tan solo a nivel social, sino a nivel de iglesia, que llegará el momento en que se le dará el espacio. Entonces, oración, trabajo y confrontación serían como 3 pasos para nosotros ir respondiendo a esas realidades. Yo pienso que la iglesia está dando unos pasos lentamente, pero vemos algo. Por ejemplo, hay un curso en Estepa en donde certifican presidentes de asamblea en ausencia del sacerdote y diácono. Y yo lo tomé y estoy certificada. Estoy esperando que me den la oportunidad. Que me den la oportunidad. Pero es importante. Muchos hombres cogiendo el curso, unas cuantas mujeres muy buenas, las que estaban aquí muy buenas. Podemos ir a la funeraria y hacer reflexión cuando el sacerdote tiene 800 cosas que hacer. ¿Sí? Y el día que pueda hacer la celebración de la liturgia de la palabra, en lo que ese momento llega, yo estoy preparada, pero en lo que el momento llega, antes de misa, yo con el micrófono doy pequeña catequesis, capsulitas del saber. Mire una cosa. Nosotros tuvimos en Santo Domingo Monseñor Roque Adames. Todavía está. ¿Eh? Eso está allá. Exactamente, es lo que voy a la historia. Monseñor Roque Adames estudió donde él estudió. Y hay una tarja al frente de la universidad con su nombre de los niveles intelectuales que siempre tenía. En los años 60, señora, en el 60, Roque Adames instituyó en República Dominicana las presidentes de asamblea. Y eso está en toda América Latina. No si el sacerdote está muy ocupado. En las comunidades donde no llega el sacerdote, hay mujeres que celebran la palabra y dan la Eucaristía, la reparten. Pero eso hace 50, 60 años que lo vivimos en América Latina. Pero el problema es ustedes que cuando venga un diácono o venga una mujer, se paran de la misa y se van. Ahí es que está el problema. Es ustedes que tienen que cambiar. En Santo Domingo, los fines de semana, hay cantidad de campos que no puede ir el sacerdote, y hace 60 años que la presidenta de asamblea es una mujer. El sacerdote deja hostia consagrada, lo único que no tiene es la estola de diácono o una alba blanca, y la gente la respeta. Me hicieron una pregunta ahora. ¿De dónde viene la autoridad de esas mujeres? Que el pueblo reconoció su autoridad. No fue que ellas se robaron ese lugar y se impusieron. El pueblo reconoció su autoridad. Lo que pasa es, amiga, que aquí a Puerto Rico llegan cosas atrasadas. Eso hace 60 años que en toda América Latina las mujeres suben al altar. Pero oigan una cosa, busquen, la semana pasada fue al Papa León y celebró una misa en una parroquia en Roma y fueron monaguillas. Oigan, ya los cardenales, ya eso se ha armado un rebú porque el Papa celebró con mujer en el altar.
Dios. Pero la iglesia quiere cambiar, pero los que están sentados ahí son los que tienen que cambiar. Porque yo he visto parroquias que la gente viene el diácono y si ven el diácono se va. Pero lo único que le quiero decir, que el lugar de la mujer en la iglesia como ministro de la Eucaristía no es si el sacerdote está ocupado o no, es un derecho. Es un derecho y no es que hay que darle el espacio a usted, que usted lo tiene, pero también los curas tenemos que cambiar. Y ahí está los 20 pesos, hasta que no volvamos como urda a la palabra de Dios. Bueno, vamos a terminar. Sí, solamente. También un asunto con esto de la... Lo único que hay que tener cuidado con esto es no convertir la lucha, y eso lo decía siempre mi profesora, ella dice, yo sirvo por amor y por gusto, no por ideología, decía ella, por amor y por gusto. Gusto. Porque ella ama la palabra de Dios. Y como yo le dije, es una mujer conocida, respetada bíblicamente, y yo aprendí de ella. Entonces, también nosotros eso lo podemos lograr. No debemos crear ahora como no vamos a echar a todos los hombres de la iglesia porque va a pasar lo que va a pasar con los jóvenes. No. Ustedes se quedan y nosotros nos quedamos. Y como decía el Papa Francisco, por ejemplo, que el padre dijo que hay que agradecerle, porque el Papa Francisco fue el primero que colocó a una mujer a dirigir un dicasterio. Fíjense, donde siempre había un cardenal, ahora hay una mujer dirigida y lo está haciendo muy bien. Entonces yo creo que ejemplos tenemos, pero tienen que cambiar los de aquí y tienen que cambiar también los de acá, porque si nosotros cambiamos podemos obtener buenos resultados. Bueno, nos ponemos de pie. ¿Qué tarea para mañana? No quería que terminara el día sin antes celebrar el tercer aniversario de Padre Danilo como nuestro párroco. Padre, le damos gracias a Dios Todopoderoso porque nos concedió la bendición de tenerlo como nuestro párroco. Así que no se nos huyan, yo sé que quieren elección, pero lo queremos aquí muchos años más. Bueno, mira lo que quiera Dios. Lo más importante es que la iglesia es del Espíritu. Eso es del Espíritu. Y el Espíritu, nadie tiene, es titular del Espíritu. ¿De acuerdo? El año que viene le voy a dar un taller sobre las madres de la iglesia. Conocemos los santos padres de la iglesia. Falta que se conozcan las santas madres de la iglesia. Y hay doctoras de la iglesia. Es decir, entre los doctores de la iglesia tenemos doctoras. Entonces, lo que hay es un desconocimiento de la iglesia. Pero tenemos que abrir estos espacios para orar, para reflexionar y aprender. Dios te... Brevemente, para mañana tenemos a Esther. Tenemos plato fuerte con Esther. Tenemos la esposa de Isaías. Y tenemos las hijas de Ezequiel, que también eran profetisas. Así que ahí están los textos y mañana nos encontramos de nuevo aquí. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Y no se olviden que Débora fue esposa, madre, jueza y militar.